porque yo ofrecía, avisé el otro día que hoy justamente yo tenía problemas de horario, pero no hubo forma de cambiar, así que lamento muchísimo, me organicé lo más estructuradamente posible para que tuviéramos hoy esta conversación y ver si de esta manera le podemos aportar a algún otro granito de arena. Nosotros habíamos quedado que este segundo Zoom iba a tratar sobre la preparación de la tesis. Me parece, si a ustedes les parece y están de acuerdo, podríamos hacer una presentación general y alguno tiene ya un tema pensado como para dejar unos minutos para ver el tema de cada uno. Alguno tiene, si no tiene nadie, nada, pero si alguno tiene, levante la mano, dígame si uno, dos. Usted tiene, tenemos dos, bueno, tenemos Buenas dos. tardes, profesora. Sí, yo estuve viendo sobre el trabajo práctico, porque las clases están más dirigidas no al seminario y al anteproyecto. Entonces sí, ya tengo un tema y bueno, y tengo algunas dudas que le quería comentar, preguntar. Entonces yo, me parece, si les parece bien, tipo menos cuarto, un poquito antes si podemos, y vamos presentando un poquito las cosas, podemos cortar y dejar el tiempo para las consultas. Y cualquier otra cosa, ustedes se comunican con Pablo o se comunican también con Sofía y vemos la forma de contactarnos siempre por mail, no habría problema. Empezamos entonces a ver en este momento las partes de las tesis. Esto para ver la organización, ¿no es cierto? Suponiendo que ya han armado. ¿Por qué no se escucha nada? Me manda alguien, Alia, manda un video que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien el resto? Háganme una señal, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces debe ser el tema de la otra colega. Me parece que suponiendo que ya tengan armado el anteproyecto y aprobado el anteproyecto. Vieron que en los videos insistimos muchísimo sobre el anteproyecto, porque el anteproyecto es un paso sumamente importante, porque si no es aprobado por la comisión revisora del anteproyecto, se lo vuelven para atrás y esto a veces es desmotivador. Entonces es preferible llegar con el anteproyecto correctamente armado. Les hemos mandado un ejemplo para que ustedes pudieran ver las partes, no es tan complicado. Me parece que lo que hay que tener en cuenta entonces es que para armar bien el anteproyecto no hay que subestimar la metodología de la investigación. La verdad que nosotros les hemos subido varias investigaciones para que ustedes tengan un modelo, para que puedan verlo. Entonces, me parece no solo del anteproyecto, que hemos enviado uno sobre una obra que también hemos adjuntado, sino las distintas investigaciones que le hemos aportado para que ustedes vean cómo se enfocan los temas. Entonces, me parece que es necesario prestar mucha atención a la confección del famoso anteproyecto, tienen todos los materiales para hacerlo. La tesis, como les dije, siempre es un trabajo y es un trabajo arduo, es un trabajo duro, que requiere constancia, que requiere dedicación y fundamentalmente aplicación de los conceptos metodológicos. Entonces, ya dicho esto, vamos a ver, una vez que se apruebe el anteproyecto, como les dijimos en el video, tienen abierta la puerta ya para que tengan la designación de director. Al tener el director, ustedes ya van a tener un acompañamiento, van a tener algunas opiniones, el director va a hacer algunas sugerencias. Como les decía en el video, el director puede ser un profesor de la casa, o sea, de la unidad académica, o puede ser un profesor externo, y todas estas cuestiones administrativas las pueden hablar con Sofía, con Pablo, le van a indicar que tienen que dirigirse a la profesora Rosa le tienen que mandar un mail a Rosa Ferriere, le van a dar el correo, se van a conectar, le van a indicar todos los pasos administrativos que tienen que hacer. Yo eso lamentablemente no les puedo dar una mano porque desconozco la cuestión administrativa.
Entonces, sabíamos las partes de la tesis, como ustedes saben, la primera hoja, digamos, es la carátula. Y aquí me quiero referir porque la carátula, justamente, uno de los problemas que existen con esta formulación o con este armado de la carátula es el título que le ponen. Ustedes saben que en el borde superior hay que poner la universidad, debajo de la universidad tienen que poner, ¿no es cierto?, la facultad. Después tienen que poner el título, bueno, tienen que poner allí que es una tesis de maestría, tienen que poner debajo de esto, tienen que poner el título, debajo de esto quién es el maestrando, quién es el director, y centrado al medio de la hoja el año en el que entregan la tesis. De esta parte, o sea, de la primera página, que es la carátula, yo encuentro siempre un problema con el tema de los títulos. El título tiene que ser referido a la temática que se encuentra, que se ha investigado. Tiene que ser corto y tiene que incluir los recortes poblacionales o geográficos o temporales. Vamos a ver acá si podemos mostrarles un título. Acá, a ver, vamos a ver si tenemos acá títulos. Bueno, acá tenemos en principio, antes no me quiero olvidar de esto para que ustedes vean todo lo que va en la carátula. Universidad, ¿ustedes lo pueden ver? No. ¿No lo ven? No, vemos el menú, nada más, ahora ya no. Compartir pantalla, yo lo tengo acá. Ahí sí. Ahí sí lo tienen que ver. Ahora sí, ¿Lo ponen? la carátula, Ahí no, ahora sí. universidad. Bueno, entonces, acá tenemos la carátula, Sí, sí. la universidad, la facultad, tienen que hacer una referencia, que es una tesis, ¿no es cierto?, de maestría, y el título. Fíjense acá los requisitos. El título no debe ser muy extenso, tiene que hacer una referencia, por supuesto, al tema, puede incluir algún título de fantasía, tiene que tener el nombre y el apellido del candidato como magíster, tiene que tener el nombre y el apellido del director, y debajo, al centro, el año en el que se presenta la tesis. Vamos a ver ahora si podemos ver algún ejemplo que yo había preparado para títulos. Tengo tanta cosa acá. No. No sé qué me pasó acá. Vamos a quedarnos con esto. Bueno, aquí no creo que haya ningún problema, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con los recortes geográficos y temporales? Ustedes tenían, les habíamos adjuntado una investigación sobre la que tienen que hacer a lo mejor un trabajo práctico, que es la de ladrilleros. Hicieron un trabajo práctico, creo, en metodología, no sé si fueron ustedes, pero allí van a poder ver que los títulos siempre se refieren al tema de que se trata la investigación y siempre hacen una referencia a estos recortes, por lo menos al geográfico y al temporal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque suele pasar que los títulos son extensísimos, no terminan nunca y la verdad que no corresponde. El título debe ser concreto, sintético, pero clarísimo referido al tema. La dedicatoria, bueno, no hace falta que le aclare entonces a los abogados a qué se refiere esto de la dedicatoria. Quiere decir una mención
una dedicación que no es lo mismo que los agradecimientos. Esto va todo en hoja aparte, ¿eh? Va la carátula, va la dedicatoria, va los agradecimientos sin paginación. Hasta acá no se pagina nada. En el agradecimiento van a hacer una mención a aquellas personas que han cooperado con ustedes, ya sea, ¿no es cierto?, a lo mejor algún profesor que tuvo la voluntad de cooperar con ustedes, a su director, bueno, a quien le corresponda estos agradecimientos o reconocimientos por la cooperación que han tenido con respecto a la preparación de sus trabajos. El índice aquí es un tema importante. ¿Por qué lo menciono? Porque el índice tiene que reflejar el contenido de la tesis. La tesis puede organizarse en partes, puede organizarse en capítulos, cada capítulo puede organizarse en subtítulos, y el diseño que ustedes utilicen para los títulos con letra más grande, en negrita, subrayado, eso va en cada uno, en el gusto de cada uno, no hay una reglamentación al respecto. Lo importante es que tengan en cuenta que el índice siempre va a ir de lo general a lo particular. ¿Esto qué quiere decir? Que van a empezar en los capítulos, cuando comiencen a escribir cada capítulo, van a comenzar siempre por presentar los aspectos generales del tema. Tipo como que, me parece que la gráfica sería como hacer un embudo, ¿no es cierto? Como tener en cuenta a lo mejor un embudo. Entonces, lo más, digamos, se empieza con lo general y el hecho particular lo vamos a tratar en los últimos capítulos, ¿no es cierto? Quiere decir que vamos a hacer, como que vamos a ir como que el tema se desgrana, ¿no es cierto? A partir de lo general a lo particular. Siempre manteniendo, como dijimos en los videos, la coherencia interna en la temática, ¿no es cierto? No pueden ser compartimentos estancos, porque cada capítulo va a tener una vinculación con el anterior y con el que le sigue. Lo que es importante aquí es que después de la palabra introducción, no debe ir nunca la palabra desarrollo. Se entiende que después de la introducción, el textista va a comenzar a desarrollar el tema. Esto no quiere decir que ponga desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, el índice, como ya dijimos, va a reflejar el contenido de la tesis, pero esto es importante y se relaciona con esta conformación de los capítulos. ¿Por qué? Porque cada capítulo tiene que tener una entidad, digamos, suficiente, tiene que tener una determinada importancia. No podemos hacer un capítulo de 2 carillas, ni podemos hacer un subtítulo de media carilla. Cada cuestión tiene que tener una explicación, tiene que tener, si se quiere, un desarrollo. No quiero confundir con el desarrollo famoso que no tiene que ir, pero tiene que tener un trabajo importante, un trabajo que tiene que hacer el tesista. No puede ser media carilla un subtítulo, ¿verdad? Entonces, esto tengan en cuenta porque es muy importante. Generalmente veo muchas tesis que tienen un índice .1, 1, 1, 1, 1A, 1, 1B, 1, 1C. Bueno, es un lío atómico. Me parece que así no es fácil, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si podemos compartir pantalla para ver esta cuestión de los títulos. Uy, me fui acá. Déjenme ver que estoy buscando aquí donde tenemos los títulos, los índices.
Bueno, no lo cuento. Igualmente yo les voy a mandar todo por mail, se lo voy a mandar a Sofía, para que ustedes tengan todas estas, digamos, estas transparencias, como estas fininas, las tengan ustedes y les sirva como orientación para armar el cuerpo de la tesis. Terminado el índice en página aparte, y acá sí se comienza a hacer la paginación, o sea, en la página número 1 es la introducción, incluye la presentación del tema. ¿A qué me refiero con esto de la presentación del tema? Hay que dar una referencia a la situación que estamos analizando, que estamos investigando, como contándole al lector de qué se trata el tema, ¿no es cierto? Recuerden que siempre una tesis se dice que es una historia bien contada. ¿Qué quiere decir? Que, al lector no le tienen que faltar elementos. Entonces, hacer una presentación del tema es contar de qué se trata, cuáles son sus aspectos importantes, sus aspectos relevantes, qué cuestiones están, digamos, como vinculadas a esta situación que estamos investigando, en qué contexto se ha dado, qué modificaciones se han producido. Es como decir qué está pasando, ¿no es cierto? Enmarcar el tema, contar de qué se trata. La forma de organización del título, de la introducción, es privativa del investigador, o sea, del tesista. Ustedes dentro de la introducción, además de esta presentación del tema, van a tener que dejar aclarado cuál es la justificación de la investigación. Quiere decir, cuál es el aporte que se va a hacer con esta investigación. Eso lo van a determinar ustedes, ¿no es cierto? A ver, el aporte. Recordemos que siempre decimos que existe la posibilidad de investigar los viejos temas con nuevas miradas, con nuevas, digamos, como para hacer aportes creativos y novedosos. Puede ser un tema que se haya tratado netamente cuantitativamente y que en la investigación se retome en un contexto determinado, donde ocurre también ese fenómeno. Por ejemplo, trabajo infantil puede ocurrir en varios contextos, en ladrilleros, en la zafra, en la yerba mate y en distintas provincias. Cualquiera de estos contextos puede dar un aporte novedoso. Es una situación sobre la que hay mucha información y material, pero el contexto es novedoso, entonces es un aporte, porque se va a conocer esta realidad en un contexto sobre el cual no había nada escrito aún. Entonces siempre poner la justificación o el aporte. Se debe incluir también el objetivo. Recordemos que el objetivo es el propósito general de la investigación. Es lo que pretende conocer el investigador. Entonces, el objetivo central que planteamos en esta investigación es, y recordemos que el objetivo siempre tiene que redactarse iniciando con un verbo en infinitivo. Analizar, describir, en fin, lo que consideren de acuerdo a lo que quieran plantear. También deben incluir los objetivos particulares o preguntas de investigación. Recordemos que los objetivos pueden dividirse en objetivo general, que es el propósito general de la investigación, y los objetivos particulares, que son pequeñas cuestiones que se van a analizar, que se van a investigar en el cuerpo de la tesis. También tienen que hacer una mención a la estructura del texto, o sea, hay que aclarar, este texto se va a dividir o se va a estructurar en 4 capítulos, pero no nos quedamos ahí. El lector tiene que tener como una información, digamos, previa
aunque sea sintética, por supuesto, pero en el primer capítulo vamos a considerar el concepto, vamos a analizar el concepto de flexibilización, en el segundo capítulo analizaremos tal cuestión, en el tercer capítulo, ¿no es cierto?, entonces tal cosa, pero cada capítulo tiene que tener una mención, una referencia. No vamos a decir solamente vamos a estructurarla en 4, en 5 o en 6 capítulos. No, tienen que hacer una breve síntesis de lo que trata cada capítulo. En la introducción debe incluir citas bibliográficas, o sea, deben hacer alguna referencia, algunos textos que hayan consultado, porque recordemos que toda investigación, inclusive el armado del anteproyecto, por supuesto, requiere siempre un trabajo previo de revisión bibliográfica que es muy importante. Entonces, esa revisión bibliográfica les va a ser de utilidad tanto para recurrir a las citas textuales o parafraseadas según lo que necesites dejar, digamos, asentado el investigador, y va a servir también para armar este otro punto que se llama estado del conocimiento, al que vamos a referirnos enseguida. Cuando decimos que el armado de la tesis es privativo, ¿no es cierto?, del investigador, pero siempre siguiendo estos lineamientos, quiero decir que ustedes pueden poner una introducción con la presentación total del tema, la presentación general del tema, que no debe llevar menos de 2 o 3 carillas, y pueden aparte poner objetivos, pueden ponerlo en un apartado, el objetivo general y los objetivos particulares, las hipótesis, ¿no es cierto?, que van a sostener como una posibilidad. Recordemos que las hipótesis son enunciados tentativos, lo que cree el investigador que está pasando en esa situación, ¿no es cierto? Después vamos a pasar, o sea, esto no puede tener menos de 2 carillas y media, no puede ser menos. La introducción tiene que estar muy bien elaborada, y si incluye citas, me parece que con 3 carillas inclusive se pueden quedar cortos de acuerdo al tema. El segundo punto que tiene que incluir una tesis, como también lo tiene que incluir el anteproyecto, es el estado del conocimiento. Y acá una cuestión importante para mencionar: el estado del conocimiento no es la lista bibliográfica. El estado del conocimiento quiere decir que el tesista, y ahí es donde está la verdadera demostración de la capacidad investigativa, ¿no es cierto?, del tesista, es demostrar que conoce lo que se ha escrito sobre el tema, que sabe del tema. Entonces va a hacer una mención a qué se sabe del tema, quiénes han escrito sobre el tema, quiénes han investigado sobre el tema, y va a hacer una pequeña referencia al contenido de las obras que mencione. Este no es un trabajo menor, es un trabajo delicado, es un trabajo importante al que hay que darle mucho tiempo, porque me parece que es donde va a demostrar el tesista este conocimiento profundo del tema. El marco teórico, entonces, o conceptual, como lo habíamos dicho tantas veces, es, digamos, el marco, es el eje de la investigación. Digamos, es lo que está pensando el tesista, que está ocasionando la situación sobre la cual está investigando. Revisen los conceptos que vimos en metodología o los que vimos en los videos, revisen el texto de Peseta también que les hemos adjuntado, y aquí van a tener una referencia. Otro punto importante es aspectos metodológicos. Y acá, ¿a qué se va a referir el tesista? A cómo llevó a cabo la investigación.
¿Qué fuentes utilizó? ¿Utilizó fuentes primarias, fuentes secundarias? ¿Y por qué utilizó fuentes primarias? ¿Qué quiere decir? Me refiero a la consulta a los actores sociales a través de la técnica de la entrevista, ¿no es cierto? O a través de la técnica de cuestionario. Entonces, si han hecho entrevistas, tienen que aclarar cómo se seleccionó la muestra. ¿De qué manera? ¿Qué procedimiento? ¿Un procedimiento intencional? ¿Un procedimiento aleatorio? ¿Y por qué utilizaron estas muestras? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Este es un aspecto también que tienen que desarrollar con cuidado. Aspectos metodológicos se refiere entonces a hacer mención al cómo se llevó a cabo la investigación. Van a tener ustedes, les voy a adjuntar, hacíamos un modelo para que ustedes puedan ver cómo se desarrolló este aspecto en una tesis. Después, inmediatamente después de esto, comienzan los capítulos que forman el cuerpo de la investigación. Y nunca el título desarrollo, va capítulo 1. Cuando terminaron el tratamiento de los capítulos, que pueden tener los subtítulos, o puede ser en 2 partes la tesis y cada parte en capítulos y los capítulos en subtítulos, eso es privativo del investigador, van las conclusiones, donde se van a mostrar los aspectos negativos, positivos, o las cuestiones que puedan surgir como pendientes para investigar en nuevas investigaciones en el transcurso de la investigación. No se debe incluir nueva información, ni se debe incluir citas bibliográficas. Hablando de las citas bibliográficas, cuando ustedes desarrollan la introducción como los capítulos que conforman el cuerpo de la investigación, siempre deben tener citas. Siempre debe haber citas. ¿Por qué? Porque una investigación siempre va a caminar sobre los pasos de otros. Entonces, siempre hacer mención a otros autores, siempre con una referencia, haciendo la cita correspondiente para que no sea plagio, ¿no es cierto? ¿Cómo se ponen las citas en el texto? Tienen diferentes modalidades. Si la cita si es una cita textual, puede ir dentro de la misma frase que están elaborando, o puede ser separada de la frase y colocada en el medio de la hoja. Eso es un detalle que es también una preferencia del investigador, como les parezca mejor. Pero en ambos casos, siempre las citas se tiene que utilizar la modalidad APA. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ver si podemos hacer ahora. Acá, esto de las citas, a ver. Vamos a ver si tenemos acá las citas. No puedo acceder a lo que tengo grabado en PDF. Acá. Bueno, por lo menos vamos a ver si esto lo podemos compartir. ¿Acá lo ven? ¿Se ve? Yo no las escucho, ¿se ve? ¿Sí? Bueno. Acá tienen la cita americana, por ejemplo, parafraseando un texto. Fíjense que dice, para Oscar Oslak, 1997. Pone el año solamente de la investigación. ¿Y por qué? Porque el dato bibliográfico, título de la obra completo, la editorial, el año de la edición, va a ir en bibliografía. Si ustedes quieren hacer una cita textual, van a agregar la página, el año y la página, el autor, el año y la página. ¿Lo ven? ¿Se ve? Como tienen apagados los micrófonos, no escucho. Sí, se ve, doctora. Entonces, ¿ven? La cita textual siempre entre comillas,
Pueden inclusive usar una letra diferente, pueden usar cursiva, como ustedes quieran, pero la mención al autor siempre tiene que ser con modalidad APA, quiere decir el apellido del autor, coma, el año de edición, 2 puntos, y la página donde está la cita. Si la cita fuera parafraseada, o sea, reformulamos, ¿no es cierto?, lo que dice un autor, solamente vamos a poner el apellido del autor y el año de la edición, nada más. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué hice? No sé qué hice. Las conclusiones, entonces, dijimos que no incluye citas, y la bibliografía contiene toda la bibliografía consultada. ¿Me ven o me escuchan? ¿Me La escuchan? vemos y la escuchamos bien, profesora. Perfecto. Sí, la escuchamos Sí, bien. doctora, la escuchamos. Gracias. Sí. Bueno, la bibliografía, siempre la totalidad de la bibliografía que fue consultada, tanto para las citas como para armar, digamos, cada capítulo, ¿no es cierto? Y acá es importante mencionar algo, no es correcto mencionar manuales, no se puede mencionar manuales, y la cantidad de bibliografía se ordena alfabéticamente y siempre siguiendo las normas APA. Les voy a mandar un modelo para que ustedes vean, si no, ustedes pueden ingresar para ver las normas APA, porque es un tema complicado y muy aburrido, en realidad pueden entrar a las normas APA, las últimas, y van a tener allí toda la forma, cómo se cita cuando es un libro, cómo se cita cuando es un artículo que se publicó en una revista, cómo se cita cuando es una tesis, cómo se cita cuando es un artículo que incluye una obra que puede ser una compilación. Todas estas cuestiones las van a ver en normas APA, no van a tener ningún problema. La última parte, los anexos, que obviamente van a agregar toda la información adicional que no es necesario consultar porque no es parte de la investigación, va como un anexo. Esto puede ser las entrevistas completas, pueden ser mapas, pueden ser censos, o pueden ser estadísticas, en fin, lo que sea conveniente poner como anexo, que no debe ir en el cuerpo de la investigación. Por ejemplo, si hiciéramos mención a una ley, no tendríamos que transcribir la ley en el cuerpo de la investigación, iría como un anexo. Para referirnos a la escritura, vamos a hablar del tamaño y tipo de fuente, el reglamento. La cantidad de páginas se la va a decir el reglamento, generalmente no puede ser menos de 120, 100 páginas, no menos. Pero si ustedes tienen en cuenta que la introducción son 3 carillas, si ustedes tienen en cuenta que van a incluir las citas bibliográficas, si van a incluir alguna información importante, si van a incluir entrevistas, toda esta cuestión, imagínense ya solo con el estado actual del conocimiento, con el desarrollo del marco teórico, ya iban a tener 20, 30 páginas tranquilamente. Entonces se hacen enseguida las 100 páginas, no hay que preocuparse. El tiempo verbal, siempre esto es importante tener en cuenta, la introducción, la fundamentación y el marco teórico siempre va en presente porque son cuestiones actuales que están en vigencia. Los aspectos metodológicos de los que habíamos hablado siempre van en pasado porque ustedes utilizaron la técnica de la entrevista. Se tomaron muestras con, ¿no es cierto?, con el procedimiento intencional. Entonces, esto va siempre en pasado. Acá recuerden, se los anoté también para que lo tengan en cuenta, el anteproyecto se usa en futuro. ¿Por qué el anteproyecto futuro? Porque es una investigación, es una propuesta de investigación. La investigación aún no se llevó a cabo.
Si van a incluir gráficos y cuadros, tengan en cuenta que cada uno debe tener un título. Y debajo del gráfico debe ir la fuente. Puede ser un organismo estatal, puede ser una elaboración propia, un cuadro que ustedes armaron, y en ese caso tienen que aclarar que fue elaboración propia. Esto es importante porque suele pasar que no ponen los títulos a los gráficos ni a los cuadros y no queda bien. Y no ponen la fuente, y esto es muy importante porque a lo mejor el lector está interesado en ir a la fuente y no sabe dónde buscar. Entonces, si fue del Ministerio de Economía, si fue de la OIT, en fin, de donde sea, o si fue una elaboración de ustedes mismos. Citas bibliográficas, ya lo hablamos, no me voy a detener en esto, porque lo tienen ustedes allí el ejemplo que les voy a mandar, las citas paragrafiadas igual, y sí hay que diferenciar, hay que aclarar una cosa, nosotros los abogados estamos acostumbrados a hacer la referencia de los autores que vamos ¿no es cierto?, mencionando a pie de página. Y no, en realidad en las investigaciones, a pie de página se deja para las notas. Las citas van con modalidad americana, las notas van a pie de página. ¿Qué son las notas de pie de página? Son informaciones adicionales que el investigador ha creído necesario suministrar al lector. Alguna aclaración sobre algún concepto, alguna aclaración sobre alguna normativa. Estas notas aclaratorias van a pie de página. Las citas textuales o parafraseadas van dentro del cuerpo del texto. Transcripción de las entrevistas es lo mismo. El párrafo que se transcribe se puede agregar en el texto o puede estar inserto en el medio de la hoja, como ustedes quieran. Las entrevistas siempre son anónimas, a no ser que el entrevistado sea una persona reconocida y que haya aceptado ser mencionado en la investigación. Por ejemplo, vamos a tomar una entrevista a un abogado laboralista importante o a un juez laboralista, y allí lo podemos consultar a Julio Grisolía, y en ese caso no va a tener ningún inconveniente en que sea mencionado en la investigación, pero a veces trabajamos con fuentes en determinados contextos como empresas o como en el empleo público, y allí tenemos que mantener el anonimato de la gente. Entonces, sí hacer una referencia como les ponemos acá, ¿no es cierto? El nombre, el cargo o la edad, algún dato significativo, inclusive algunos investigadores al terminar la cita le ponen un número de nota de pie de página, y a pie de página aclaran este dato: Juan, administrativo, 40 años, en fin, los datos que nos den una idea de quién fue el entrevistado, pero sin identificarlo. Estas son las partes de la tesis. Yo les voy a mandar a ustedes estos gráficos para que los vean. A ver. Vamos a ver si vemos esto. A ver. Por ejemplo, acá tenemos las citas también. Esto ya lo vimos. Vamos a ver acá si tenemos otra cuestión. Acá los gráficos. Por ejemplo, aquí hay la mención a la fuente. Ven que tiene el título, la mención a la fuente, otro con mención. No estamos viendo la pantalla, ¿eh? No se ve, ¿Está Doc. qué? No se ve. No se ve. ¿No se ve nada? No, No. no está compartiendo, Doc. No sé. Algo pasó acá. ¿Qué puedo hacer, Pablo? ¿Cómo lo arreglo? Pero me escuchan. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo arreglo, Pablo, esto? No sé. ¿Y cómo estaba compartiendo anteriormente? Acá, ya está. Ajá. ¿Ahora estoy?
Sí, sí. Ahora todavía no, todavía no. Se la ve y se la escucha bien, doctora, pero no comparte la pantalla que usted nos quiere mostrar. Bueno, pero por lo menos... Ay, no soy muy especialista en esto, la verdad que lamento, pero igual les preparé Ahí todo va para... queriendo, ahí va queriendo. Ahí Ahí sí. está, doctora. Ahí está, ahora vamos a ver si encuentro otra pantalla para compartir, qué desastre. Perdónenme, por favor, pero no tengo mucha cosa acá. Bueno, aquí tenemos entonces las reglas generales como para poder tener cómo comenzar en esto. ¿Alguna duda? Me interesa acá plantear en este ratito que tenemos, si tienen alguna duda sobre esto, si con el material que les voy a mandar, les prometo que de todo va a haber algo. De todo lo que hablamos van a tener algún elemento para que ustedes puedan tener una guía. Les voy a mandar también, que me parece que les va a venir muy bien, una tesis de doctorado sobre tribunales del trabajo. A ver, el autor es Andrés Stagnaro. Se las voy a mandar para que ustedes vean cómo se han armado los capítulos, cómo se armó la bibliografía. Me parece que manejándose con ejemplos, esto va a ser un poco más fácil el trabajo del tesista, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento sobre esto, alguna aclaración que tengan que hacer? ¿Alguna pregunta? Alguien me había dicho que tenía un tema, ¿quién era? Yo, pero sobre el trabajo práctico que nos Y dio para bueno, hacer. está bien, ¿y por qué no me lo consulta por mail? ¿Por qué no le manda a Pablito entonces su consulta? ¿Por qué no me consultó en el foro? Me puede consultar también en el foro. No, porque el tema es que es confuso lo que dicen los videos, que supongo que estaban grabados de antes, con lo que por ahí dice el trabajo práctico que tenemos que hacer. El trabajo práctico dice clarito que busquemos un tema de nuestra preferencia. Yo entiendo sobre el material que usted nos dio. No, Y sobre el tema que usted quiera, de su preferencia, puede ser el trabajo infantil, puede ser una normativa, el artículo 30 del LST, puede ser claro, certificado. pero después en un video dice que el trabajo que tenemos que hacer es sobre ladrilleros, entonces... Sí, tiene razón y gracias por la aclaración. Y pero después otra cosa más le digo, que le quería pedir, así ya la libero, yo no sé si la fecha de entrega del trabajo, primero quedó para pusieron el 7 del 10, porque... Claro, yo le quería pedir, si puede ser por una cuestión laboral, como ese fin de semana es largo, el viernes 8 es feriado y el lunes, si nos podía dar ese fin de semana, si bien el trabajo es una carilla y media, no es muy largo, ¿no? Porque pide una pero no carilla y importa, media. si usted mándelo, usted cuando cree, si no, el que no pueda mandarlo el 7 del 10, le avisa por favor a Sofía o le avisa a Pablo y no hay problema, no va a haber ningún problema, no somos rigurosos en este momento para nada, y lo que usted dice, sí, yo en el video había pensado en ese trabajo y después pensé que ese trabajo iba a ser muy, digamos, complicado para ustedes porque iba a ser mucho más largo, les iba a implicar mucha lectura y la verdad que en lugar de complicarlos traté de alivianar el trabajo. No hice la aclaración en el video, lamentablemente, pero era así. No quise complicarlos con un trabajo que les requiriera más tiempo y mayor demanda, entonces es por eso que lo cambié a último momento y además porque me pareció que de acuerdo al video que habíamos tenido anteriormente, esto iba a poder ser más de utilidad, porque era una cosa un poco más personal y más orientada a aspectos que tienen que ver con la investigación.
Entonces me imaginé que esto les iba a ser de mayor utilidad. Ahora seguramente cuando vean lo que le voy a mandar el material, cualquier pregunta todavía tenemos abierto el curso, entonces ustedes me pueden mandar un foro, me pueden escribir allí. Si no le escriben a Sofía y Sofía me lo manda a mí, yo siempre respondo, eso tengan la total seguridad. Lo mismo las personas que tengan un tema de investigación, si tienen una consulta general, yo siempre tengo la disposición de pensar cómo organizar el tema, siempre y cuando el tema me sea conocido, por supuesto, y siempre y cuando teniendo en cuenta que después va a haber un director que posiblemente tenga otra forma de ver el tema, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden consultar las cuestiones que necesiten aclarar. Yo siempre voy a estar dispuesta para hacer una revisión, hacer una aclaración o lo que necesiten ustedes. Así que esto sin problema. ¿Le solucioné su consulta, colega? Sí, sí, Bueno, totalmente. Me había quedado confundida un poquito ahí. yo Bueno, le agradezco esta mención. Bueno, muchas en realidad, gracias. el trabajo práctico es mucho más sencillo que todo lo que debería haber sido en otra situación, ¿no? Pero sí, por supuesto. Entonces, todos estamos complicados con esta pandemia un poco mal, y me pareció que el otro era un poco largo, les iba a costar un poco más. Y prefiero que estén pensando ahora en las posibles tesis, en los temas, así que, bueno, la dejo y voy a la compañera que necesita consultar un tema, a ver Perfecto, si muchas sirve como gracias. ejemplo para los demás. Bueno, doctora, estoy con usted. Bueno, yo soy contadora en realidad, así que creo, no sé si hay otra dentro del grupo. Mi pregunta tiene que ver el tema, usted había nombrado, y era un tema que venía en mi cabeza, que tenía que ser algo que manejemos y podamos obtener información. Yo trabajo en el Ministerio de Producción de la provincia del Chaco, y el tema que había pensado trabajar para la tesis tiene que ver con la seguridad social, ¿sí? Y se basa en los convenios de corresponsabilidad gremial. ¿Cuál es el tema? A medida que íbamos desarrollando este seminario, uno va puliendo y se queda con mucha información, y, por ejemplo, usted mencionaba por ahí que es bueno cuando definimos el tema no ir cambiándolo, así que estar muy seguros. Y también otra cosa que usted mencionaba era que había temas que eran muy buenos para hacer una ponencia o exponerlo en un congreso, pero por ahí no podía llegar a tener una profundidad para versar una tesis sobre ese tema. Entonces, bueno, esa por ahí era mi duda sobre el tema del convenio de corresponsabilidad gremial. Hay muy poco, son 14 convenios firmados en toda la Argentina. De esos 14 convenios, 4 se firmaron en el Chaco. Los 4 están incluidos dentro del Ministerio de Producción, porque esos son convenios que se firman entre entidades gremiales, con representación gremial, y asociaciones de empleadores. El objetivo es para fomentar la registración laboral de trabajadores rurales, ¿sí? Erradicar el trabajo infantil, y sobre todo el objetivo fundamental es que puedan acceder a todos los beneficios de la seguridad social, incluido la protección de la RT, que justamente son esta actividad, por las condiciones que tiene, es una de las actividades que más requiere una protección como la RT, y es en una de las actividades donde más informalidad y falta de registro hay. Claro. El tema es que busqué mucha bibliografía, hay poca bibliografía, está la ley, o sea, encontré ley, Pero hay decreto. que ver, claro, pero acá hay que ver, usted lo que quiere es analizar estos convenios. Exactamente. Relacionarlos de alguna manera con alguna cuestión que se vincule, como digo, como para armar este eje de sostén, que es el marco teórico, el famoso, esta cuestión, ¿no es cierto?, de por qué esto está pasando acá. Digamos, estos convenios que tienden a la protección del trabajador, ¿verdad? Exactamente. Y sobre Tienden a todo la protección del trabajador.
y sobre todo el acceso a los beneficios de la seguridad social, obra Por social. eso, es una protección al trabajador. Entonces aquí podríamos referirnos a los principios del derecho laboral, como es el principio protectorio, ¿no es cierto? Habría que ir pensando qué conceptos, el concepto de trabajo también, podría ir incluido dentro de esta situación. Entonces, digo yo como para poder organizar un objetivo que tenga un poquito más de fuerza. A ver qué me dice acá. Sí. El derecho de la... Son fuentes del derecho de la seguridad social. ¿Sabe yo lo que les propongo? Porque vas a encontrar Hay poco, materiales en Damián. los libros de seguridad social. Sí, pero el tema en general, yo siempre les recomiendo, y acá tengo que terminar porque viene otro seminario atrás que no es mío, es de mi esposo, y tiene que estar sí o sí conectado con sus alumnos. Y yo les recomiendo siempre a todos que no solamente vean la bibliografía específica que surge de lo jurídico, ¿no es cierto? Dame un mail y te busco, dice usted. Lo que tiene que hacer es buscar investigaciones que se hayan hecho sobre temas colaterales a su tema. Yo le propongo lo siguiente. Doctora, una cosita nomás, le interrumpo, disculpe. Lo que yo, cuando usted hablaba de contextualizar el tema, empecé a ver sobre el trabajo rural, la situación Bueno, de los ahí ya trabajadores tiene... rurales. Bueno, ahí mire, usted ya ahí tiene montones de cosas. ¿Por qué? Porque usted ya ahí tiene un tema que puede desarrollarlo en la tesis. Fíjese cómo uno tiene que hacer esos famosos planos conceptuales. Fíjese que si usted va a centrarse en el trabajo rural, ahí ya tiene que hablar del estatuto. El estatuto del peón rural. Y usted ya ahí puede hacer una referencia al momento histórico y político donde surge este estatuto, que fue la primera protección al trabajador rural. Sí. Entonces, fíjese que ahí ya usted tiene un capítulo para desarrollar. Bien. Sí. ¿Qué es Y otra esta cosa más. protección? Encontré los debates donde, cuando salió la ley, cuando la presentaron y toda la justificación y todo el debate que se hizo en la Cámara. Eso también lo puedo incluir Eso dentro es de la... muy importante, eso es muy importante, porque usted va a ir viendo según partido, ¿no es cierto?, según el partido, qué pensamiento ha tenido. Como estamos surgidos de tiempo, yo le propongo lo siguiente. Si usted tiene ganas, como usted tenga ganas y le viene bien, usted escriba lo que está pensando, una idea general, no importa, y me la manda a través de Sofía. Yo la reviso, y si después creemos necesario que se puede hacer un Meet o un Zoom entre nosotras dos, lo hacemos. Yo no tengo problema. Decimos, tenemos un Meet o un Zoom de 20 minutos, de media hora, y revisamos ese tema suyo personal. Usted está orientada, tiene un tema, me animo a decírselo porque tiene esta posibilidad. Entonces, así quedamos. ¿Cómo es su apellido? Ortiz. Ortiz, sí. Y utilizaría mucho las entrevistas porque tengo acceso a los actores sociales. Por eso me interesaba también este tema. Bueno, entonces me va a mandar a través de Sofía lo que esté pensando, que quiere hacer. Y mándeme una listita de la bibliografía que consultó. ¿Alguno más tiene algún tema? Gracias, doctora. No, entonces quedamos así, ¿no? Quedamos así, gracias, bueno, muchas gracias. Y después a través de Sofía nos vamos a conectar por mi mail, y después, si lo creemos conveniente, hacemos una reunión. Con mis limitaciones, ya lo sabe, pero bueno. Gracias, doctora. ¿Quién más tiene algún tema? Doc, ¿me escuchan? Sí, le escucho. ¿Quién es? Ana Corache es mi nombre. Sí. Sí. No, yo todavía bien no tengo un tema. Primero le quería preguntar, el tema del trabajo que tenemos que entregar ahora tiene que estar relacionado con el tema, supongo, que estamos pensando para la tesis, ¿verdad? ¿O es otra cosa? No, pueden hacerlo sobre el tema de la tesis, sería mucho mejor. El trabajo práctico, sí, sería mucho mejor sobre la tesis, por supuesto. Ok, bueno, Profesora, perdón, pero yo, por ejemplo,
el tema que elegí para el trabajo práctico, no sé si va a ser el de la tesis, ¿es importa, lo mismo? usted haga lo que pueda, hay gente que tiene un tema Ah. de la tesis, otros no, el que no lo tenga, elija lo que le parezca. Porque yo elegí lo del artículo 30 de la LST que ustedes Perfecto. subieron en la biblioteca, pero no sé, como la tesis no la voy a hacer ya. Pues está, Muy bien, perfecto. me parece. Yo en biblioteca de la materia, entonces en biblioteca del seminario les voy a subir todas, digamos, estas láminas que no pude subir ahora, pero las van a tener a mano para poder guiarse. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene algún tema? Me estaba hablando la doctora Corach, ¿me Sí, dijo? acá estoy yo. Sí. No, en realidad no Dígame tengo rápido todavía. porque tengo urgencia, acá me están pidiendo la máquina para entrar al foro. Bueno, cualquier cosa entonces le mando mail, quédese tranquila, yo estoy armando el tema, en realidad todavía no lo tengo, tiene que ver con con lo que hemos vivido, sobre todo en este último periodo, que es el teletrabajo de las mujeres, no sé, yo trabajo en el Poder Judicial y es lo que más conozco, entonces como relacionado con ese tema, ¿no es cierto? Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Una cuestión así mándenme una como de idea género y de general. actualidad. ¿Mm? Claro, mire, usted creo que hemos adjuntado en algún momento la investigación de Cohen sobre género en la justicia. Sí, algo había visto, entonces, bueno, quería como relacionarlo con lo que pasó, bueno, por eso acotarlo en el tiempo a partir de la pandemia del 2020. Perfecto. Una cosa así, pero bueno, lo voy a ir armando y cualquier cosa le mando mail, Doc. Bueno, yo le voy a mandar esto de las partes de la tesis y les voy a mandar estas hojitas para que ustedes tengan y puedan más o menos identificar estos problemas y les sea más fácil armar. Y cualquier cosa siempre a través de Sofía o a través de Pablo, y los que tengan un tema me lo mandan y lo vamos viendo. Capaz que con el mismo trabajo que hay que entregar en estos días, empiezo como a armarlo y entrego ese trabajo a partir de ahí, bueno, y a partir de la devolución. Me parecería perfecto, me parecería perfecto. Bueno, los saludo a todos, gracias por la paciencia de no tener bien organizado esto de compartir pantalla, lo lamento, nunca me sale excelente. Paciencia. Bueno, que sigan bien y nos conectamos, estamos en el foro, siempre pueden estar en el foro. Adiós, Graciela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Pablo, hasta luego. Chao, chao, chao.